continuación escucharemos una clase sobre el verso 19 del capítulo 2 del primer canto del Srimad Bhagavatam, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 22 de agosto de 1972 en Los Ángeles. Translation. At the time loving service is established in the heart, the modes of passion, rajas, and ignorance, tamas, and lust and desire, kama, disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and he becomes happy. Traducción. En el momento en que el servicio amoroso se establece en el corazón, las modalidades de la pasión, rayas, y de la ignorancia, tamas, y la lujuria y el deseo, kama, desaparecen del corazón. Entonces, el devoto se establece en el plano de la bondad y se vuelve feliz. Rajastamo bhava. Rajas, tamo, bhava. There are 3 stages. You know, Ya sabéis, hay 3 estados. Sattva, Rajas, Tama. Sattva, rajas, tama. The material world is conducted by 3 modes. El mundo material es llevado por estas 3 modalidades. The modes of goodness, modes of passion, and modes of ignorance. La modalidad de la pasión, la modalidad de la ignorancia y la modalidad de la bondad. Therefore we find varieties of men. Y por eso encontramos distintos tipos de personas. So one has to come to the platform of the modes of goodness. Tenemos que elevarnos al plano de la modalidad de la bondad. Just like illiterate, uncultured, animal like man is trained up to become civilized. Es como a los hombres analfabetos, sin cultura, que son como animales, se les educa para que se civilicen. By training it is possible. Con una educación eso es posible. Just like by training, even cats and dogs and tigers, they are also become obedient. Es como con una educación, con un adiestramiento, incluso los gatos, los perros y los tigres acaban por ser obedientes. That is our practical experience. Es nuestra experiencia práctica. The tiger in the circus, they play obediently to the orders of the master. El tigre en el circo actúa, sigue obedientemente las órdenes de su señor. So, by training, it can be possible. De modo que con un buen adiestramiento puede ser posible. But there are 2 kinds of training process. Pero hay 2 procesos de educación, de adiestramiento. One process is schedule. Hay un proceso que sigue unas pautas. Tapasa brahmacharyena samena damena va. Tapasa brahmacharyena samena cha damena cha. Undergoing tapasa, austerity, brahmacharyena. Someterse a tapasya, a austeridad, brahmacharyena. Brahmacharyena means controlling sex indulgence or sex impulse. Brahmacharyena significa controlar el impulso sexual. Brahmacharya means practically no sex life. Brahmacharya significa que prácticamente no hay vida sexual. Tapasa brahmacharyena samena
damena, tapasa brahmacharyena samena damena, by controlling the senses, by controlling the mind, con el control de los sentidos y el control de la mente. tyagena, by giving up in charity, Y tyagena, dando caridad. so there are gradual process. Esos son procesos graduales. But there is another process. Pero hay otro proceso. Another process means this Krishna consciousness. El otro proceso significa este cultivo de conciencia de Krishna. Either you practice in this way, O bien practicas de esta forma, just like if you want to go up, there are two vehicles or process. es como si quieres elevarte, hay dos vehículos o procesos. You go step by step, one step after another. Puedes elevarte paso a paso, un paso tras otro. Suppose you have to go 100 steps, Supongamos que tienes que subir 100 escalones. so you have to go step by step. Tienes que hacerlo paso tras paso. Tapasa brahmacharjina, samena, damena, Tapasa brahmacharyena samena damena. practicing. Practicar. The another process is Y el otro proceso consiste... ¿Por qué haces ese ruido? Stop. Deja de hacerlo. Another process is the lift. El otro proceso es tomar el ascensor. You go by step or take the process of lift. O bien vas paso a paso, escalón tras escalón, o bien tomas el ascensor. In a second you come up. Y en un segundo estás arriba. So the bhakti yoga process is like that. Así es el proceso de Bhakti Yoga. Bhakti yoga process means if you take to this process, then immediately, very quickly, within a second, you come to the top floor. El proceso de Bhakti Yoga significa que si tú emprendes este proceso, entonces inmediatamente, con toda rapidez, en un segundo, llegas al piso más alto. Otherwise, you have to go by step, one step, two steps. De no ser así, tendrás que subir paso a paso, escalón tras escalón, 1, 2. Although both the process leading to the target, to the topmost floor, Y aunque ambos procesos llevan al objetivo, al piso más alto, the one is very slow and the other is very quick, immediate. uno es muy lento y el otro es muy rápido, es inmediato. Just like another example, if there is fog, Es como otro ejemplo, si hay niebla. you have got experience in your country. Sometimes there is fog. Tenéis experiencia en vuestro país, a veces hay niebla. You cannot see even a person 1 yard off from you. No podéis ver a una persona aunque esté a 3 metros de vosotros. So there are so many processes to take precaution in the fog. Y hay muchos procesos, muchos métodos para tomar precauciones en medio de la niebla. But somehow or other, if the sun is little strong, immediately the fog is over. Pero de una u otra forma, si el sol tiene un poco de fuerza, entonces la niebla se disipa enseguida. So, similarly, to purify ourselves, Del mismo modo, para purificarnos, this is the purification process, austerity, penance, controlling sex life,
controlling the mind, controlling the senses, giving in charity whatever you possess, everything regulative. Este es el proceso purificatorio, la austeridad, la penitencia, controlar la vida sexual, controlar la mente, controlar los sentidos, dar en caridad lo que tengas, todo de forma regulada. This is one process. Ese es un proceso. And the other process is this bhakti. Y el otro proceso es este Bhakti Yoga. Sinnatang sakata krishna panna savana kirtana riddantastha avadrani vidunati. Simply by this process, savanam kirtana, hearing about Krishna. Simplemente con este proceso, Shravanam Kirtanam, escuchar acerca de Krishna. This is we are discussing. Esto es lo que estamos comentando. Nasta prayesu avadresu, simply by hearing. Nasta prayeshu avadresu, simplemente por escuchar. Avadresu, nasta prayesu, all the dirty things within heart, being almost clean, you come to the stage of goodness. Avadresu, nasta prayeshu, todas las impurezas del corazón se purifican prácticamente y te elevas al plano de la bondad. There are three stages, three platforms: ignorance, passion and goodness. Hay tres etapas, tres estados, bondad, pasión e ignorancia. So simply by hearing about Krishna, you are promoted immediately to the platform of goodness. Y por el simple hecho de escuchar acerca de Krishna, inmediatamente te elevas al plano de la bondad. And as soon as you come to the platform of goodness, then tada, at that time, rajastamo bhava. Y tan pronto como te elevas al plano de la bondad, entonces tada, en ese momento, rayas tamo bhava. Because there are three platforms: ignorance, passion and goodness. Porque hay tres niveles: ignorancia, pasión y bondad. So you have come to the point, to the platform of goodness. Tienes que elevarte al plano de la bondad. Means that you have passed over the other lower stages. Lo cual significa que has pasado por las etapas inferiores. That if you have come to the college, that means you have passed your school stage. Si has llegado a la universidad, significa que has pasado ya por tus años de escuela. It is to be understood. Eso hay que entenderlo. Therefore we offer sacred thread. Por eso ofrecemos el cordón sagrado. The idea is, one who has become Krishna conscious, he has already passed the stage of becoming a Brahmin. La idea es que quien se ha vuelto consciente de Krishna ya ha superado la etapa de ser un brahmana. Brahmin means to come to the stage of goodness. Brahmana significa elevarse al estado de la bondad. That is Brahmin. Eso es brahmana. Kshatriya means to remain on the stage of passion. Kshatriya significa mantenerse en el plano de la pasión. Vaishya means to remain on the stage of mixture, passion and ignorance. Y Vaishya significa mantenerse en un estado mixto, pasión e ignorancia. And Shudra means to remain on the stage of ignorance. Mientras que Sudra significa permanecer en el plano de la ignorancia. There are four divisions of the three modes. Estas son 4 divisiones de las 3 modalidades. So,
when we come to the stage of becoming a devotee, that means we have already passed all these lower stages. Pero cuando nos elevamos al estado de ser devotos, significa que hemos ya pasado esas fases inferiores. Tada rajastamo bhava. Tada rajastamo bhava. So what are the symptoms of goodness? ¿Y cuáles son los signos de bondad? Kama lobhadayaschaji. Kama lobhadayaschaye. Lusty. La lujuria. Lust and greediness. La lujuria, los deseos de disfrute, y la codicia, la avaricia. The whole world is moving by lust and greediness. El mundo entero se mueve bajo el impulso de la lujuria y la codicia. This is the stage of ignorance and passion. Esos son los estados de ignorancia y pasión. Those who are embarrassed with the lower qualities of material nature, they are embarrassed with two things. Quienes se ven enredados en las cualidades inferiores de la naturaleza material, están enredados en dos cosas. Not satisfied. Una lujuria que no se satisface, and greedy and low. y son codiciosos, loba. Give me more, give me more, give me more. Dame más y dame más. Give me everything. It's not satisfied. Dame, le darás lo que sea, no estarás satisfecho. This is the whole world, you see. El mundo entero, podéis ver. Sometimes they think that if I get my income, say $1,000, I will be satisfied. A veces piensan que si yo tuviera un sueldo de $1,000 estaría satisfecho. But as soon as he gets 1,000, he wants 100,000. Pero tan pronto como gana $1,000, quiere $100,000. If he gets one, just take everywhere, all over the world. Y cuando tiene eso es como en todas partes, en todo el mundo. The worker class, they are given increment, but again they go strike. A la clase obrera se les concede el aumento, pero de nuevo van a la huelga. More wages, more wages, more wages. Más, queremos un sueldo más grande y más grande. But as soon as they get more money, pero tan pronto como tienen más dinero, not here in these Western countries, that they will utilize it for lust. Y aquí, en los países occidentales, lo utilizarán simplemente para satisfacer sus deseos de disfrute. Lust and greediness. Deseos de disfrute, lujuria y codicia. Nada más. They do not know how to utilize money. No saben cómo utilizar el dinero. That a millionaire is so lusty. I have seen in Paris. They're going to some clubs. What is the business in that club? Old men. Los millonarios, es millonario, es tan lujurioso que lo he visto en París. Van a los clubs. ¿Y qué hacen en esos clubs? They're going so lusty that they enter the club by paying $50. He visto ancianos, son tan lujuriosos, tienen tanto deseo, que entran en esos clubs pagando una entrada de $50. And then there is young women and wine, and that is their pleasure. Y allí hay mujeres jóvenes, hay vino, y ese es su placer. Lust, kama lobhadayas. La lujuria, el deseo de disfrute, kama lobhadayas chaye. One thing, one side, they are not satisfied. Even they have got millions of dollars. Por una parte, de un lado, no están satisfechos incluso si tienen millones de dólares.
still I want, still I want, still I want. Quiero más y quiero más todavía. This is one side, greediness, lobha, and the other side is lust. Ese es un lado, la codicia, loba, y por el otro lado está la lujuria, el deseo de disfrute. This is called kama lobha dayaschaye. Eso es lo que se llama kama lobha dayaschaye. So, to become Krishna conscious means immediately, that is the test. Y volverse consciente de Krishna significa inmediatamente, esa es la comprobación. Immediately he will become free from lust and greed. Inmediatamente la persona se vuelve libre de esos deseos de disfrute, de la lujuria y de la codicia. If he is not free from lust and greediness, he is making a show, he is not Krishna conscious. Si no está libre de lujuria y de codicia, está haciendo un espectáculo, está haciendo demostraciones externas, no es consciente de Krishna. This is the test. Esa es la comprobación. If one is actually advancing Krishna consciousness, then these two symptoms will be visible in his character. Que cuando una persona es realmente avanzada en el cultivo de conciencia de Krishna, en su carácter se manifestarán estos dos signos. No more lusty, no more greediness. No más lujuria, no más codicia. He should be satisfied with one wife or one husband. Esa persona estará satisfecha con un marido o una esposa. Why hankering after others? ¿Por qué andar buscando otros? That is lusty. Eso es lujuria. That means it is not on the stage of Krishna consciousness. It is Eso significa que no está en el plano de conciencia de Krishna. in the material platform. Se halla en el plano material. These are the tests. Esas son las demostraciones. Therefore, we advise our students, Por eso aconsejamos a nuestros estudiantes. voluntarily you try or you become free from these things. Tú debes tratar de liberarte de estas cosas voluntariamente. Illicit sex, intoxication, meat eating, and gambling. La vida sexual ilícita, el consumo de drogas, alcohol, sustancias embriagantes, el comer carne y los juegos de azar. Because indulging in these four things, you remain in darkness. Porque si te entregas a esas cuatro cosas, permanecerás en el plano de la oscuridad. So voluntarily you have to try to give up these bad habits. De modo que tenemos que tratar de abandonar esos malos hábitos voluntariamente. And at the same time, to maintain yourself on the platform, you have to chant 16 rounds. Hare. Y al mismo tiempo, para mantenerte en ese plano, tienes que cantar 16 rondas en tu rosario. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare. Hare. This is the process. Ese es el proceso. Tadarajastamo bhava, kamulobhadayascha. Tadarayastamo bhava kamaloba dayaschaye. Then the result will be this. Cheta etairana vidyam. Entonces el resultado será el siguiente. Cheta etair anavidham. Because that Maya is attacking you with this Porque Maya te está atacando con esos Devichisa gunamayi mama Maya durattaya. Daivijesa gunamayi mama maya duratyaya. Gunamayi. Gunamayi. Guna means these qualities, the three modes of nature. Guna significa esas cualidades, las tres modalidades de la naturaleza.
The material nature is gunamaya. La naturaleza material es gunamaya. Gunamaya means involved or full of these three modes of material nature. Gunamaya. Gunamaya significa enredado o lleno con esas tres modalidades de la naturaleza material. Gunamaya. Maya means Maya significa, it's like golden. es como el oro. It is smeared with gold. Or it is gold. Si algo está pintado de oro o si es oro, You can say golden. Golden. de las dos cosas puedes decir que son doradas. It is made of gold or it is covered with gold glittering. Dorado significa que o está hecho de oro o está cubierto de una capa de oro. Similarly, this Maya, this material nature is made of these three modes of nature. Del mismo modo, Maya, la naturaleza material, está hecha de estas tres modalidades de la naturaleza. Sattva, Raja, Tama. Sattva, Raja, Tamas. Therefore it is called Gunamaya. Por eso recibe el nombre de Gunamaya. Gunamaya, another meaning of guna is rope. Gunamaya, otro significado de guna es cuerda. Just like you have seen rope, Es como las cuerdas que vosotros veis. there are three layers. They are twisted very strong, and such rope becomes strong. Están formadas por tres capas. Están muy bien enredadas entre sí y esa cuerda de ese modo se hace muy fuerte. So similarly, these three gunas, these three modes of nature are twisted like rope. Del mismo modo, estas tres gunas, estas tres modalidades de la naturaleza, están enredadas como una cuerda. And we are bound. Y nosotros estamos atados. You cannot get out. No puedes liberarte de esto. Devi Chesa Gunamai Mama Maya Durataya. Daivi Hiesa Gunamai Mama Maya Duratyaya. If your hands and legs are tied with such rope, then it is very difficult. Si tienes las manos y los pies atados con esa cuerda, entonces te será muy difícil. Similarly, we are all bound up. Y del mismo modo, todos estamos atados. We are declaring freedom and so many things, nonsense we are speaking. Nosotros nos declaramos libres y decimos tantas tonterías. But we have forgotten that we are under the grip of this Maya. Pero hemos olvidado que estamos sujetos por los grilletes de esta maya. Immediately, you can be overcome by Maya. Maya puede dominarte inmediatamente. Maya is so strong. Maya es tan fuerte. So therefore, by this process, Por eso, mediante este proceso, Sinnadhang Sakata Krishna Punnasavana Kirtan Riddhanta Tyavadrani Vidhunati Suisata Nasta Prayesu Avadreshu Nittang Bhagavata Sevaya. This is the process. ese es el proceso. Nittang, daily, Nityam, cada día. or 24 hours, O las 24 horas del día. by studying Srimad Bhagavatam or associating with devotees, Bhagavata Sevaya, Mediante el estudio del Srimad Bhagavatam o de la relación, la compañía de devotos Bhagavata Sevaya, Bhakti, Bhagavati Uttama Sloke, Bhakti Bhavati Naistiki. el Bhakti, Bhagavati Uttama Shloke, Bhaktir Bhavati Naistiki. Then the Supreme Personality of Godhead, Bhagavati, Uttama Sloke, Bhakti Bhavati Naistiki. Devotional service becomes strong and fixed. Entonces, la suprema personalidad de Dios, Bhagavati Uttama Shloke,
Bhaktir Bhavati Naistiki, el servicio devocional, se vuelve fuerte y se establece con firmeza. Simply by this process, hearing. Simplemente mediante ese proceso, escuchar. There is no necessity of education or PhD degree. No hay necesidad de ningún tipo de educación, ningún tipo de licenciatura. Simply God has given you these ears and you hear. Sinnatha. Simplemente Dios te ha dado esos oídos y tú escuchas. Shrimvatam. Hear about Krishna Escucha acerca de Krishna from their life soul. de un alma iluminada. This process will make you to be situated on the platform of goodness. Ese proceso te llevará a... And as soon as you are promoted to the platform of goodness, Y tan pronto como te elevas al plano de la bondad, that means you have already surpassed the other two platforms. es decir, que ya has superado los otros dos niveles, Means ignorance. es decir, la ignorancia, And the symptom will be y la característica será, el signo será, that is clear here. eso está claro en este verso. The symptom is that the two things, lust and greediness, will not disturb you. El signo será que esas dos cosas, la lujuria y la codicia, no te molestarán. You haven't got to take certificate from anyone. No es cuestión de que nadie te dé el certificado para saberlo. Just give me certificate that I have become a Krishna conscious. Deme un certificado que demuestre que me he vuelto consciente de Krishna. You take your certificate yourself. Tú mismo puedes extender tu certificado, See yourself, verlo por ti mismo, whether you are free from lust and greediness. ver si estás libre de lujuria y de codicia. That's the certificate. Ese es el certificado. If you are confident that I am free from lust and greediness, Si tú tienes confianza en que estoy libre de lujuria y de codicia, then I am making progress. entonces estoy haciendo progreso. Otherwise, I am again in the same. No progress. Porque de no ser así, estoy de nuevo en lo mismo, no progreso. This is test. Esa es la comprobación. This is test. Esa es la comprobación. If we want to cheat others, that is a different thing. Si lo que queremos es engañar a los demás, eso es otra cosa. That I have become very advanced in Krishna consciousness. Si queremos decir, yo soy muy avanzado en conciencia de Krishna, That is another thing. Cheating. eso es otra cosa, es engañar. But you test yourself by this process. Pero tú compruébalo por ti mismo mediante este proceso. Whether you are free from lust and greediness. Comprueba si estás libre de la lujuria y de la codicia. This is the test. Esa es la comprobación. Tadarajastamo bhava. Tadarajastamo bhava. And when you become free from these two things, lust and greediness, Y cuando te liberas de esas dos cosas, la lujuria y la codicia, tada cheta etairana vidya sthitam satte prasidati. tada chetat etairana vidham stitam sattve prasidati. Cheta, consciousness, not being attacked by these two nonsense things, ignorance and passion. Entonces, cheta, la conciencia, sin verse atacada por estas dos insensateces, la ignorancia y la pasión, Cheta iti ranavidhyam. cheta etair anavidham. Vidham means pierce. Vidham significa herir. They are always pierced, pinching. Esas cosas siempre nos están hiriendo, nos pinchan.
Oh, come on, come on. Ven, ven. They are pinching. Siempre nos están pinchando. But if you are actually situated in Krishna consciousness, these things will not pinch you. Pero si estás realmente situado en el plano de conciencia de Krishna, esas cosas no te afectarán más. Tada, cheta, ita, because everything is in the heart. Tada, cheta, etai, porque todo está en el corazón. Whole thing is cleansing the heart. Todo consiste en limpiar el corazón. The heart is being pinched. El corazón está sufriendo esas heridas. Here is, I am beautiful boy, I am Aquí está, yo soy un joven hermoso, beautiful girl. Why not come? yo soy una muchacha hermosa, ¿por qué no vienes? But this is pinching. Esas son las heridas. If you are actually situated on the platform of Krishna consciousness, Pero si tú estás de verdad situado en el plano de conciencia de Krishna, not fully, little advanced, no completamente, con que seas un poco avanzado, then these things will be visible. entonces esas cualidades podrán verse. Tada cheta etai anavidham. Tada cheta etair anavidham. And when you stop, when you are able to stop this pinching in your heart by these two modes of material nature, Y cuando tú pones fin, cuando logras poner fin a esos pinchazos en el corazón por parte de esas dos modalidades de la naturaleza material, passion and greediness, la pasión y la codicia, tada cheta etai anavidham stita satte prasidati. tada cheta etair anavidham stitam sadve prasidati. Prasidati, then you become joyful. Prasidati, entonces te llenas de dicha. That is the stage of joyfulness. Ese es el plano de la dicha. Brahma bhuta prasannatma na sojati na kankati samas sarveshu bhuteshu madbhakti lavati para. That is stated in the Bhagavad Gita. Así lo explica la Bhagavad Gita. When you have come to this status, joyful, no Cuando te elevas a ese nivel, cuando eres dichoso, more pinching by these two modes of material nature, cuando no sufres los pinchazos de esas dos modalidades de la naturaleza material, joyful, that is called Brahma Bhuta state. cuando eres dichoso, eso es lo que se llama el estado, la etapa Brahma Bhuta, The platform of liberation. el plano de la liberación. So, the next stage is Brahma Bhuta. La siguiente fase es Brahma Bhuta. So, Brahma Bhuta stage means na subhujati na kankati. Y la etapa de Brahma Bhuta significa na sochati na kankshati, No more hankering, no more demanding, no más anhelos, no más exigencias, na subhujati na kankati, because na sochati na kankshati. here the business is we hanker after something which we do not possess. Porque aquí lo que hacemos es anhelar cosas que no tenemos. And if we lose something which we possess, then we lament. Y si perdemos algo que teníamos, nos lamentamos. This is our business. Eso es lo que hacemos. First of all, we possess. Primero poseemos. Then by nature we lose it. Y después, por la naturaleza, lo perdemos. When it is lost, then we cry. Y cuando lo perdemos, lloramos. So these two things are material position. Esas dos cosas son la situación material. Not so true. But when Nasochati. you come to the Brahma Bhuta state, spiritual platform, then these two things will be absent. Pero cuando te elevas al plano de Brahma Bhuta, al plano espiritual, esas dos cosas están ausentes. Na sojati na kankati.
Sama sarveshu bhuteshu. Na sochatina kankshati shama sarveshu bhuteshu. Then you'll be able to see everyone on the spiritual platform. Entonces podrás ver a todos en el plano espiritual. Pandita samadarshina. Pandita samadarshina. Then you are learned. Entonces eres una persona sabia, culta. You are seeing the cats and dogs and a human being, a learned man, because you don't see the dress. Veis a los perros, los gatos y a los seres humanos, la persona culta, porque no veis el vestido, Outward covering. la cubierta externa, Tabernacle. el tabernáculo material, But you see, here is a spirit soul, part and parcel of Krishna. sino que veis que he aquí un alma espiritual, parte integral de Krishna. That is universal, brother. Eso es la fraternidad universal. Not by passing resolution in the United Nations and fighting. No se logra con que las Naciones Unidas emitan resoluciones y se peleen entre sí. That is not possible. Eso no puede ser. You have to come to the stage of spiritual platform. Tenéis que elevaros al plano espiritual. Then there is question of love, brotherhood, equality, fraternity, and there is all bogus propaganda. Entonces existe, sí se pueden plantear el amor, la fraternidad, la igualdad, la fraternidad. De lo contrario es toda una propaganda falsa. It's not possible. No es posible. Sama sarveshu bhuteshu mad bhakti lavate para. Sama sarveshu bhuteshu mad bhaktim lavate param. Then real pure devotional service begins. Entonces es cuando comienza el verdadero servicio devocional, el servicio devocional puro. Then we become completely fit to serve Krishna. Y entonces somos completamente aptos, estamos completamente capacitados para servir a Krishna. Krishna accepts your service at that time. En ese momento Krishna acepta vuestro servicio. This is the process. Ese es el proceso. But if we follow the rules and regulations given by spiritual masters, Pero si seguimos las reglas, las regulaciones que nos dan el maestro espiritual, los shastras, then gradually, entonces poco a poco, we should be very careful. Por eso debemos estar muy atentos, ser muy prudentes. We should be very cautious that Maya may not attack us. Debemos ser muy prudentes, que Maya no nos ataque. She is always ready to attack. Porque ella está siempre dispuesta a atacarnos. Rajastamo bhava. Rajastamo bhava. Even in goodness also, Maya, there is Maya. Incluso en el plano de la bondad existe Maya. Therefore, in the material platform, even goodness is not pure. Por eso, en el plano material, ni siquiera la bondad es pura. Therefore, there is another stage which is called Shuddha Satya. Existe, por lo tanto, otro estado que se denomina Shuddha Sattva. Goodness is Sattva, Sattva. La bondad es Sattva, Sattva Guna. There is another stage, transcendental stage, which is called Shuddha Satya. Existe otro estado, el estado trascendental, que se denomina Shuddha Sattva. Sattang Visuddhang Vasudeva Sabditam. Sattvam Vishuddham Vasudeva Shabditam. That is called Vasudeva Es lo que se llama Vasudeva Sattva. stage. And in the Vasudeva stage, Vasudeva Krishna appears. El estado Vasudeva, y en ese estado Vasudeva Krishna aparece. You can see Krishna. Podéis ver a Krishna. Not that
a rascal inviting everyone, come on, I shall show you God, I shall show you God. No es que cualquier sinvergüenza se pone a invitar a todos. Venid, os voy a enseñar a Dios, os voy a hacer ver a Dios. And some rascals are going there to see God. Y los sinvergüenzas van allí a ver a Dios. God is not so cheap. Dios no es tan barato. One has to qualify himself to see God. Primero hay que capacitarse para ver a Dios. These are the processes. Esos son los procesos. Read the purpose. Lee el significado. A living being in his normal constitutional position is fully satisfied in spiritual bliss. El ser vivo en su posición constitucional normal está completamente satisfecho en la bienaventuranza espiritual. This state of existence is called Brahma-bhuta or Atmanandi. Ese estado de existencia se denomina Brahma-bhuta o Atmanandi, or the state of self-satisfaction. el estado de satisfacción en el ser. This self-satisfaction is not like the satisfaction of the inactive fool. Esa satisfacción en el ser no es como la satisfacción del necio inactivo. The inactive fool is in the state of foolish ignorance. El necio inactivo está en el estado de necia ignorancia. A cat and dog is sitting silently. Very good man. Sí, es como los perros y los gatos están sentados calladitos. Son muy buenas personas. That kind of inactivity is useless. Ese tipo de inactividad es inútil. Rather, one who is devotee is very active to serve Krishna. Por el contrario, el que es devoto es muy activo en el servicio de Krishna. How shall I serve Krishna more and more? ¿Cómo puedo servir a Krishna más y más? How shall I advance this Krishna consciousness movement? ¿Cómo puedo hacer progresar este movimiento para la conciencia de Krishna? That activity, you see. Esa actividad, ya veis. Not sitting idly, I have become Krishna conscious. No sentarse ocioso y me he vuelto consciente de Krishna. Go on. Continúa. The inactive fool is in the state of foolish ignorance, El necio inactivo está en el estado de necia ignorancia, whereas the self-satisfied Atmanandi is transcendental to the material state of existence. mientras que el Atmanandi satisfecho en el ser es trascendental al estado de existencia material. This stage of perfection is attained as soon as one is fixed up in irrevocable devotional service. Y ese estado, esa etapa de perfección se alcanza tan pronto como nos establecemos firmemente en un servicio devocional irrevocable. Devotional service is not inactivity, but the unalloyed activity of the soul. El servicio devocional no es inactividad, sino la actividad pura del alma. This is the activity of the soul. El alma, sí, esa es la actividad del alma. Stop the activity of the body, of the mind, then you must be engaged in the activity of the soul. Cuando interrumpes, cuando detienes las actividades del cuerpo y de la mente, tienes que ocuparte en las actividades del alma. Actually, the soul is active, not this body and mind. Porque en realidad lo que es activo es el alma, no el cuerpo y la mente. As soon as the soul is out of this body, there is no activity. Tan pronto como el alma está fuera del cuerpo, no hay actividad. So, the real source of activity is coming from the soul. De modo que la verdadera fuente de actividad viene del alma. So how it is that after one becomes liberated, he becomes inactive? ¿Cómo es entonces que la persona tras alcanzar la liberación se vuelve inactiva? That is the theory of the Mayavadis. Esa es la teoría de los mayavadis. Real activity begins there. La verdadera actividad comienza a partir de ahí. Here we are active. Aquí, en este mundo, somos activos. We have got so many impediments offered by the mind and the body.
y nos enfrentamos a tantos impedimentos, obstáculos que nos presentan la mente y el cuerpo. And when you actually come to the platform of soul, that is liberated position. Y cuando llegamos realmente al plano del alma, esa es la posición liberada. The activity should be very nice and very polished, very advanced. La actividad debe ser muy buena, muy limpia, muy avanzada. ¿Qué dicen después? Soul's activity becomes adulterated in contact with matter. La actividad del alma se contamina en contacto con la materia. And as such, the diseased activities are expressed in the form of lust, desire, hankering, inactivity, foolishness, and sleep. Y en esa condición, las actividades en ese plano enfermo se expresan en la forma de lujuria, deseo, anhelo, inactividad, necedad y sueño. The effect of devotional service becomes manifest by complete elimination. El efecto del servicio devocional se manifiesta con la eliminación completa. And inactivity is a sign of ignorance. El sueño y la inactividad son signo de ignorancia. The more we are inactive and sleepy, that means we are in the modes of ignorance. Cuanto más inactivos y letárgicos estamos, significa que estamos bajo la influencia de la modalidad de la ignorancia. And passion means activity for sense enjoyment. Y pasión significa actividad en busca del disfrute sensorial. And goodness means free from the inactivity of ignorance and the activity of passion, but to see things as they are. Oh. Y bondad significa estar libre de la inactividad de la ignorancia y de la actividad de la pasión, pero ver las cosas tal como son. Eternal servant of God. Oh, yo soy un sirviente eterno de Dios. So my action should be to serve God. De modo que mis actividades deben consistir en servir a Dios. That is good. Eso es bondad. These are the stages. Esos son las distintas fases. When one is inactive, lazy, sleeping, that means ignorance. La persona que es inactiva, que es perezosa, que es letárgica, eso significa ignorancia. When one is very active for sense enjoyment, it is passion. Cuando la persona es muy activa en busca del disfrute sensorial, eso es pasión. And when one is neither active like the sense gratifiers, nor sitting idly like the ignorant. Y cuando ni somos activos como los que se dedican a complacer los sentidos, ni nos sentamos ociosos como los ignorantes, but he is trying to engage himself in Krishna consciousness service, that is goodness. Sino que tratamos de ocuparnos en conciencia de Krishna, en servicio, eso es bondad. And one is actually serving Krishna, that is transcendental platform, liberated. Y para quien está realmente sirviendo a Krishna, eso es el plano trascendental, el plano de la liberación. Then, ¿Cómo sigue? The effect of devotional service becomes manifest by complete elimination of these effects of passion and ignorance. El efecto del servicio devocional se manifiesta con la eliminación completa de esos efectos de la pasión y la ignorancia. The devotee is fixed at once in the mode of goodness. El devoto queda fijo inmediatamente en el plano de la modalidad de la bondad. And he makes further progress to rise up to the position of Vasudeva, Y continúa progresando para elevarse al plano de Vasudeva, or the state of unmixed sattva, el estado de sattva libre de mezclas, or Shuddha sattva, Shuddha sattva state. el estado Shuddha sattva. In this Shuddha sattva state only
can one always see Krishna eye to eye by dint of pure affection for the Lord. Y solamente en ese estado de Shuddha-sattva podemos ver siempre a Krishna directamente con nuestros propios ojos, merced al afecto puro que sentimos por el Señor. A devotee is always in the mode of unalloyed goodness. El devoto se halla siempre en el plano de la bondad libre de mezclas, pura. Therefore he harms no one. Por eso no hace daño a nadie. But the non-devotee, however educated he may be, is always harmful. Pero el no devoto, por grande que sea su educación, es siempre dañino, perjudicial. A devotee is neither foolish nor passionate. El devoto ni es necio ni apasionado. The harmful, foolish, and passionate cannot be devotees of. Las personas que hacen daño, los necios, los apasionados, no pueden ser devotos de... It is said, Manina bhusita sattva kimaso uno bhayankara. Hay un verso que dice, Manina bhushita sarpakima sauna vayankara. Snake. La serpiente. Some snakes are decorated with jewel on the hoof. Hay serpientes que se adornan con una joya en la capucha, en la cabeza. So, this materialist, however qualified he may be, just like jewel on the head. Y esos materialistas, por capacitados que puedan estar, son simplemente como joyas sobre la cabeza. The Shastra says, do you think that a snake coming to you with a jewel on head is not dangerous and ferocious? El Shastra dice, ¿piensas acaso que la serpiente que se te acerca con una joya en la cabeza no es peligrosa, no es violenta y feroz? Is as dangerous, as ferocious as the serpent without jewel. Es tan peligrosa y tan feroz como la serpiente que no tiene esa joya. Similarly, any materialistic person, however educated he may be, so-called educated, he is simply a snake, dangerous. Del mismo modo, toda persona materialista, por educada, por culta que pueda ser supuestamente, no es más que una serpiente peligrosa. Nada más. There is no qualification. No tiene buenas cualidades. Harava bhaktasya kuto mahadguna. Haroa bhaktasya kuto mahadguna. One cannot have good qualities unless one is advanced in Krishna consciousness. No es posible tener buenas cualidades a no ser que seas avanzado en conciencia de Krishna. Yes. Lee. The harmful, foolish, and passionate cannot be devotees of the Lord, however they may advertise themselves as devotees by outward dress. Las personas que hacen daño, que son necias y apasionadas, no pueden ser devotos del Señor, por mucho que traten de presentarse como devotos por su vestimenta externa. A devotee is always qualified with all the good qualities of God. El devoto está siempre dotado de todas las buenas cualidades de Dios. Quantitatively, such qualifications may be different, Cuantitativamente, esas cualidades pueden ser but distintas, qualitatively, both of them are one and the same. pero cualitativamente los dos son uno y la misma cosa. Cantad Hare Krishna.